la tarde en punto. Hoy no me encuentro en Ciudad de México transmitiendo, estoy en Guadalajara transmitiendo completamente en vivo en el Foro Internacional de Liderazgo en Salud. Y bueno, durante el transcurso del programa vamos a poder conocer la perspectiva en materia de liderazgo, de la importancia de la tecnología, de los centros médicos, qué es lo que tienen que contener todos ellos, pero sobre todo de la importancia de la información y del conocimiento para los nuevos formadores de estos expertos que van a ser en el futuro quienes los atiendan, los futuros médicos. También tendremos información importante sobre la enfermedad vascular cerebral. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha en contra de esta enfermedad. Un coágulo pudiera ser uno de los factores de riesgo que desencadene esta enfermedad, que puede llegar a ser muy delicada y arrancarle la vida a alguno de sus familiares. También conoceremos una tecnología de vanguardia para la reconstrucción de las mamas en el caso del cáncer, pero también para aquellas mujeres que por cirugía estética desean incrementar el volumen de su busto, de los senos. Pues bueno, a través de esta tecnología conocida como Divina, es que se forma un como escáner, o más bien un escáner, y a través de este escáner es que se puede conocer los diversos tamaños y formas que más le favorezcan a esta mujer. Así es que todo ello y un poquito más en Pulso Saludable. Y también podemos conocer, hoy es miércoles, de entrevista con uno de los expertos del Hospital Juárez de México, quien nos va a platicar sobre la picadura del alacrán y un nuevo centro que inauguraron allá en Guerrero, en Acapulco. Todo ello y un poquito más en Pulso Saludable. Demos inicio a la jornada del día de hoy. Transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, y ayer tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con el doctor Adolfo Leiva Rendón. Él es el director médico de esta institución y platicamos con él sobre la enfermedad vascular cerebral. Ayer se conmemoró el Día Internacional de esta enfermedad que cobra la vida de miles y miles de personas, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Y seguramente usted se conoce esta enfermedad con el término de embolia o infarto en el cerebro. Pues bueno, escuchemos la voz del experto y regresemos. La voz del experto en Pulso Saludable. Doctor, hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. A decir de la Organización Mundial de la Salud, pues es la segunda causa de muerte en la población, no solamente mexicana, sino en el mundo. ¿Qué es esta enfermedad? Así es, sí, normalmente la enfermedad vascular cerebral engloba toda una serie de síntomas, ¿sí?, que se deben a lesiones en las arterias o en las venas del sistema vascular dentro del cerebro. Y pues esto va a provocar una serie de síntomas distintos que van a depender de la zona donde se haya afectado. Normalmente hablamos del infarto cerebral, lo que mucha gente conoce como embolia o embolismo, y de la hemorragia cerebral, lo que mucha gente conoce como derrame cerebral. Hay otro pequeño grupo denominado de enfermedad de trombosis venosa cerebral, que con un poco más de frecuencia lo padecen las mujeres jóvenes, probablemente en relación al consumo de hormonales orales o asociado al embarazo. Oiga, doctor, de estas tres variantes que hay, ¿el origen siempre es diferente? Tienen más o menos factores en común, ¿no? En donde, por ejemplo, el daño al vaso podría estar provocado por la hipertensión arterial. Entonces, la presión alta lo que llega a provocar es un endurecimiento de las arterias y pues posteriormente la oclusión del mismo. O por otro lado, el debilitamiento en algunas de estas zonas y el vaso se rompe provocando una hemorragia. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando usted menciona que hay daño en las arterias, ¿es en el endotelio, el recubrimiento, o qué es lo que se va dañando? El endotelio es parte precisamente de los vasos sanguíneos, entonces esto también puede irse lesionando poco a poco y a partir de ahí, en uno de los mecanismos de infarto cerebral, se va formando una placa. Y esta placa de colesterol, en donde también se acumula calcio, pues poco a poco empieza a obstruir la circulación. Pero es correcto, el daño de inicio es al endotelio. ¿Se conoce en México la incidencia y la prevalencia de la enfermedad?
Sí, normalmente manejamos o tenemos estadísticas en donde, por ejemplo, la frecuencia con la que vemos la enfermedad vascular cerebral en cuanto a causas de mortalidad, pues corresponde al sexto causa de mortalidad en general, o sea, para toda la población. Ya si lo separamos por grupos de edad, por ejemplo, corresponde a la tercera o cuarta causa de muerte para mujeres y varones por arriba de los 60 años. Sabemos que, por ejemplo, tenemos más de 34,000 casos reportados de fallecimientos el año pasado, que es más o menos una tendencia que se tiene desde el 2010, por arriba de 30,000 casos. Y si bien no es de las causas más frecuentes de consulta que se registren, pero bueno, la realidad es de que es uno de los problemas de salud pública, incluso frecuente, y que conforme pasen los años cada vez va a ser más, o se va a necesitar mucho más un apoyo también del sector salud. ¿Qué es lo que habitualmente comienza a sentir el paciente que le haga saber a él o a su familiar, a alguien cercano, que lo que le está ocurriendo merece una atención inmediata? Sí, normalmente lo que enfatizamos es la aparición de síntomas súbitos. Entiéndase que de repente el paciente empieza con problemas de fuerza o sensibilidad de la mitad del cuerpo, en los cuales tienen desviación de la comisura de la boca, que empiezan con problemas de lenguaje, que empiecen con problemas visuales, pero en el cual, por ejemplo, pueden perder la mitad de su campo visual, no tienen problemas para deglutir, por ejemplo, la saliva, pero todo esto presentándose de forma súbita y sobre todo en personas que tengan lo que denominamos factores de riesgo vascular, o sea, que padezcan presión alta, diabetes, colesterol elevado, sean fumadores, obesidad, sedentarismo, pues todo esto puede favorecer como complicación o una manifestación crónica la aparición de un infarto o de una hemorragia cerebral. ¿En cuánto se eleva el riesgo de un evento vascular cerebral de alguien que ya sufrió un infarto cardiovascular? Claro, sí, normalmente el riesgo, por ejemplo, lo podemos manejar hasta de un 7-8% anual, ya una vez que hayan tenido un infarto. Lo cual, pues bueno, obviamente hace que en términos coloquiales pues haya que ponerse las pilas para tratar todos aquellos mecanismos que llevaron al infarto cerebral, apegarse más al tratamiento farmacológico, las medicinas, el control de alimentación, ejercicio, disminuir el sedentarismo en la medida de lo posible, el tratamiento de rehabilitación, o sea, todos estos factores se conjugan para disminuir el riesgo de un segundo o tercer evento. Ahora bien, doctor, usted también mencionó en su presentación que no necesariamente tienes que ser alguien con diabetes o alguien con hipertensión, el simple hecho de ser fumador ya te pone en un riesgo inminente. Es una situación muy importante, efectivamente. Podrían no tener factores de riesgo vascular como enfermedades crónicas, pero el solo tabaquismo puede incrementar el riesgo también hasta 3 veces en cualquier persona, y si son lo que se denomina en inglés los heavy smokers, o sea, fumadores de una cajetilla o más al día, entonces el riesgo se puede incrementar hasta 6 veces de tener enfermedades cerebrovascular o enfermedades incluso cardíacas. Aquí en el Instituto Nacional de Neurología, más o menos, ¿cuántos pacientes en esta condición se reciben al año, doctor? Sí, tenemos un promedio como de 15,000 pacientes en los cuales se les da atención en la consulta externa y que se reciben por urgencias. Sí vale la pena destacar que de todos estos pacientes que recibimos para ciertos manejo agudo con medicamentos o procedimientos, los que podrían ser candidatos recibimos a menos del 1%, que podríamos darles este tratamiento, y nos gustaría incrementar. Mundialmente se manejan tasas que van del 6 al 15% de pacientes manejados de forma aguda. Entonces, pues eso es parte también del plan que tenemos y de la estrategia a mediano plazo, no solo como instituto, sino como Secretaría de Salud, y pues obviamente también esto poder también difundirlo a nivel nacional, que ya se está haciendo porque hay varios colegas interesados en el tema. Entonces esto cada vez va dando mayor información y que los pacientes pues puedan ser llevados a tiempo. Claro. Doctor, una vez que el paciente ya identificó los síntomas o que algún familiar le hizo ver que lo que le está ocurriendo no era normal, ¿qué es lo que sigue? ¿De inmediato acudir al experto, al especialista? Así es, inclusive la recomendación también se comentaba durante el foro, pues es acudir al hospital también más cercano. Es posible que a lo mejor no pueda resolverse de un primer tiempo ahí, pero sí se tiene la capacidad de identificar estos casos. Ya desde hace algunos meses se ha trabajado muy de cerca con la gente de los servicios de urgencias, incluso con el sistema del 911 que adoptamos,
para que ellos también, con base en información, pudieran sugerir, dar una recomendación y mandar a un servicio de ambulancias a donde esté el paciente o el potencial paciente, pues para que pueda llevarse a algunos de los hospitales y pudiera recibir tratamiento lo más pronto posible. Le falta tiempo, pero es una idea que ya se está madurando poco a poco y que con el tiempo nos va a ir dando mayor oportunidad de tratamiento. Doctor, a diferencia del infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral al paciente le otorga una ventana de tiempo diferente, es decir, el hecho de que empiecen a hablar mal, pues no les impide moverse rápido. Exacto. ¿Cierto? ¿Sí hay esta ventaja de tiempo en presentación de los síntomas? Sí, se ha ido cada vez ampliando, porque por ejemplo hasta hace unos 20 años también la ventana de tiempo estaba limitada a 3 horas, o sea, para poderles ofrecer algún tratamiento. Yo podía llegar después y de todos modos se les da manejo, pero ya no este manejo agudo. ¿Sí? Y ya pues también a partir de hace 10 años se hizo la publicación de un estudio en donde, bueno, pues la ventana para el manejo inicial con un medicamento intravenoso en casos de pacientes con infarto cerebral puede aumentar hasta 4 horas y media. Pero el entendido es de que empiezan los síntomas hasta que se le empieza el tratamiento. Entonces no hay que tomarlo con el mensaje de, bueno, todavía tengo tiempo. No, hay que tratarlos muy rápidamente. Ya si en algún momento por el tipo de enfermedad vascular cerebral, que a lo mejor no es un infarto, es un paciente con hemorragia cerebral, bueno, ya el abordaje es distinto. Pero aún así, el factor de llegar lo más pronto posible siempre va a ser benéfico. ¿Qué ocurre en esta ventana de tiempo de 4 horas a partir del inicio de los síntomas? Sí, el tejido, va a haber un núcleo que es como tal el tejido infartado. Ese no lo vamos a poder rescatar. Pero hay un área alrededor que, pues en términos médicos le decimos de penumbra, que es un tejido eventualmente rescatable. Entonces, si le damos un tratamiento, ¿sí?, para tratar de mejorar la circulación en esta área de penumbra, el déficit o la falla o la secuela que puede tener el paciente podría reducirse, y a lo mejor que en cuestión también de semanas o meses el paciente pudiera mejorar o recuperar su funcionalidad. Esa es la oportunidad que nos da el manejarlo de una forma expedita. Muy bien, doctor. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Sí, sobre todo reconociendo lo que nosotros denominamos los factores de riesgo vascular, o sea, las personas que ya saben que tienen enfermedades crónicas, como la presión alta, diabetes, o colesterol elevado, son obesos, sedentarios, en algunos casos también roncadores, porque tienen apnea del sueño. Hay una serie de enfermedades, pero las que mencionamos son las más frecuentes, que deben de tratarlas, porque si no, el descontrol de estas enfermedades, pues al final del día puede llevarnos a estas complicaciones desde el punto de vista neurológico o cardiovascular. Entonces, el riesgo se disminuye, nunca va a ser de cero, pero se disminuye de una forma significativa si uno se apega a los tratamientos, a la dieta, al ejercicio y en general a mejorar nuestra calidad y estilo de vida. Muy bien, doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar? Pues el agradecer precisamente la atención que se le está dando, que parte de nuestra labor como médicos pues es también tratar de educar, de informar a la mayor parte de la población, y pues precisamente este medio pues es una de las vías que pues para los últimos años ha tenido más impacto. Ojalá que esto también se pueda reenviar a otras áreas y que bueno pues tenga el impacto que nosotros queremos, que es disminuir la mortalidad y la frecuencia del infarto y de la hemorragia cerebral. Para saber más, piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta, y esto es lo que precisamente sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse, como una manera de protegerse de superficies resbaladizas, tal y como lo oyes. Esta es la forma en que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com.
Guadalajara, en las instalaciones. A ver si mi querido Alejandro, que hoy es mi camarógrafo, mi productor, Alejandro Luna, gracias corazón por acompañarme. ¿Cómo se llama este hotel? Recuérdame. Hyatt, el Hotel Hyatt. La verdad es que tiene, si usted tiene la oportunidad de visitar Guadalajara, venga a este hotel. Si no, también el otro en el que estuvimos anoche, el Hotel Riu, una maravilla. Además dan clases de salsa. Si a usted le gusta bailar salsa, puede ir a ese lugar los martes y los jueves, nos dijeron ayer. Y tuve la oportunidad de platicar hace unos días con el doctor Jorge Krasovsky. Él es cirujano plástico. Y hay una nueva tecnología que se conoce con el nombre de Divina, y es un escáner en donde las mujeres pueden conocer la parte de frontal. Es un escáner literal el que hace que la imagen que usted va a poder ver sea la semejante, es decir, cómo va a quedar usted con los implantes. Y hay implantes, recuerden que son redondos, en forma de gota, unos más grandes, unos más pequeños, pero la idea es que a través de este escáner usted pueda verse favorecida en pantalla antes de que el proceso haya iniciado y de que le coloquen los implantes, pues bueno, sepa cuál es el modelo o la forma que más le favorece en compañía justamente con el médico. Y bueno, esto se utiliza, es una tecnología de vanguardia y se utiliza mucho para las mujeres que pudieron haber tenido cáncer de mama y tuvieron que ser retirada la glándula mamaria, todo el seno, uno o los dos. Y también para las mujeres que gustan de hacerse una cirugía estética y de incrementar la forma también de sus senos actuales, pero también el tamaño. Así es que veamos esta interesante entrevista con el doctor Krasovsky. Dáleme primero su nombre y su cargo. Soy el doctor Krasovsky, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado, y presentando la nueva tecnología que se llama Divina. Esta tecnología consiste en un escáner tridimensional que funciona con tres ejes: el eje vertical, el eje horizontal y el eje de profundidad. Esta máquina toma un escáner en forma interactiva, en forma virtual de la paciente, y podemos ver perfectamente todo su torso, podemos ver sus dimensiones, y lo más importante es podemos saber qué tamaño tienen naturalmente de sus glándulas mamarias. De esta forma podemos interactuar con las diversas medidas de los diferentes implantes que están integrados en el software de la máquina, y podemos ir viendo a la paciente con diferentes tamaños de implantes y con diferentes bases. El ancho del implante lo podemos ir valorando. La paciente se puede ver en ese momento en un televisor, puede ver las medidas que tiene y puede ver cada uno de los tamaños que le podemos ir programando al paciente. Ya se puede ver con un implante pequeño, con un implante mediano, con un implante grande. Puede decidir de una forma mucho más concreta cuál es el implante que le va a gustar en su cuerpo. Oiga, doctor, antes, cuando no contaban con esta tecnología, ¿cómo lo hacían? Lo hacíamos manualmente, hacemos medidas y hay una forma midiendo de saber un aproximado del tamaño de la glándula que tiene. Pero por mucho que nosotros como médicos sabemos cómo va a quedar, el paciente quiere verlo. No es lo mismo lo que el médico sabe que lo que el paciente quiere ver. El paciente dice, es que el doctor me dice que voy a quedar muy bien, que van a quedar medianos, pero el concepto de mediano puede ser diferente para ti que para mí. No hay nada como vérselo, que puedan ver exactamente ya, porque lo que van a ver es de acuerdo al implante que le vamos a poner. Exactamente el implante que le vamos a poner es lo que ellos están viendo, un resultado, pero es un 90% acertado al resultado final. El escáner no es para sugerir, nosotros podemos sugerirle 10 tamaños diferentes. El paciente se puede ir viendo y puede decir, no, quiero un poquito más, nos pasamos a otro implante y se va a ver con un poco más. Puede decir, lo quiero un poco más ancho, lo quiero más en forma de gota. O sea, el paciente puede ir viendo precisamente lo que al paciente le gusta, porque cada paciente tiene gustos diferentes. Y ahí puede tener una certeza mucho mayor del resultado que vamos a tener. Doctor, ¿los implantes se colocan debajo de la glándula o sobre la glándula? El implante puede ser debajo de la glándula o debajo del músculo, que se llama subglandular o submuscular. Esa decisión depende de cuánta cubierta tiene, cuánto músculo hay, cuánta grasa, cuánta glándula, y bien, si es una paciente deportista, esa es una decisión que se toma en conjunto con cada uno de los pacientes. Esta tecnología y la forma en la que colocan los implantes aplica
en general para alguien con cáncer, bueno, que tuvo cáncer, o para alguien que solamente va a hacer procedimiento estético? Sí, la tecnología es nada más un aspecto visual. El paciente va a ver el resultado. Si es un paciente de reconstrucción, evidentemente la máquina nos va a arrojar que no tiene glándula de ese lado y vamos a poder ver. Es muy importante en pacientes que tienen asimetría, que pueden ser los pacientes con cáncer, que se les quita una glándula mamaria o bien que tienen diferente tamaño. Y con esto podemos saber de qué tamaño poner de un lado, de qué tamaño en el otro, para que se vean lo más simétricas posible. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Para saber más, estornudar. Aunque muchos le atribuyen esto a presencias malignas, los estornudos no son otra cosa que la expulsión de aire de los pulmones, cuando el cuerpo detecta partículas extrañas en la mucosa nasal, y todo con la finalidad de protegerte de contraer una enfermedad. Saludable, y le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo en las instalaciones del Hotel Hyatt acá en Guadalajara, Jalisco. Qué ricas son las tortas ahogadas, la ruta del tequila, bueno, cuántas cosas interesantes uno puede descubrir aquí en Guadalajara. Y le cuento un poquito sobre el Foro Internacional de Liderazgo. Esta es la cuarta ocasión, me comentan los expertos organizadores, que se realiza. Y pues bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a varias personalidades. Usted a continuación va a poder ver todas estas entrevistas. Por ejemplo, platiqué con el doctor Ricardo Acosta González, presidente del Consejo de un hospital muy importante, destacado aquí en Guadalajara. También platiqué con la representante del hospital y de John Hopkins Medicine, y también platiqué con los directivos en materia de salud y en materia de educación del Tecnológico de Monterrey. Y pues bueno, ellos me hablaron sobre las diversas ponencias que se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo en esta plataforma muy importante de intercambio cultural entre el John Hopkins Medicine y también entre el Tecnológico de Monterrey. Y lo destacable de esto es que las dos instituciones están comprometidas por generar nuevos valores en materia de salud, con el compromiso de ser más certeros, de tener la tecnología de vanguardia y los conocimientos pues justamente más oportunos para poder llegar a sus lugares de orígenes cuando ellos ya se titulen y terminen la especialidad o la subespecialidad, y puedan darle o brindarle una mejor atención tanto en calidad como en detección oportuna. También platiqué con el doctor Jorge Valdés García sobre las perspectivas futuras de los centros médicos. Sí, un programa muy completo que dio inicio el día de hoy, culmina el día de hoy, pero pues bueno, han sido pláticas constantes, gente de vanguardia, también trajeron gente de otros países. Entonces, le comparto esta serie de entrevistas para que usted las disfrute y recuerde que las puede compartir. La voz del experto en Pulso Saludable. La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey ya tiene 40 años de haber sido fundada. Tenemos en este momento cerca de 3,000 alumnos en varias disciplinas, no solo medicina, sino en nutrición y bienestar integral, psicología clínica de la salud, odontología y biociencias, aparte de 16 especialidades médicas, 18 subespecialidades, un doctorado en ciencias clínicas y otro en biociencias, y aparte la maestría también en ciencias biomédicas. Y hoy en día nuestros egresados son cerca de 2,000 egresados en estos 40 años de trabajo de la Escuela de Medicina. Ahora en este Foro Internacional de Liderazgo en Salud, ¿qué es lo que usted va a presentar como ponencia? Bueno, vamos a estar en este foro atacando varios ejes, pero uno dentro de los ejes de liderazgo en centros médicos académicos, precisamente el tema es fronteras futuras de los centros médicos académicos. Vamos a estar
discutiendo primero esta conformación de un centro médico académico que es mucho más que un hospital, mucho más que ese término tradicional que se usa de hospital-escuela, donde se incluye no solo la atención de pacientes, la formación de recurso humano, no solo a nivel de carrera, sino de especialidad, alta especialidad, y donde incluso los equipos directivos se forman. Y se hace también, creo que ese es el gran componente y diferenciador, investigación. Investigación al servicio de los pacientes. Doctor, ¿cómo visualiza usted los centros médicos a nivel nacional? Bueno, la verdad es que ya tenemos algunos ejemplos de estos a nivel, vamos a decir, déjame dividirlos, aquellos que son federales. Tenemos los Institutos Nacionales de Salud que tienen más o menos esta conformación, están los hospitales generales de referencia, los de alta especialidad, pero también en los estados tenemos, junto con algunas universidades, algo muy parecido a un centro médico académico. Un buen ejemplo, por ejemplo, el Hospital Universitario y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego en el entorno también universitario, bueno, está el Centro Médico Zambrano León y Hospital San José, el Tecnológico Monterrey, donde conformamos precisamente un sistema académico de salud que hemos llamado TecSalud. Entonces empieza a ver ya estos ejemplos en diferentes modelos en nuestro país, ¿no? Que abre esta gran oportunidad de desarrollar la medicina y sobre todo la atención a la salud a diferentes niveles en nuestro país. Me decía hace rato que le cuesta un poco de trabajo todavía de primera instancia a los médicos como tal adquirir nuevos conocimientos, arriesgarse a las nuevas tendencias, sobre todo cuando se involucra la tecnología. Pero por el otro lado también la población cuando escucha términos como medicina translacional o banco de tumores, o incluso cuando se le invita a formar parte de un protocolo, la respuesta siempre es una negativa. ¿Qué hace falta? Sí, bueno, frecuentemente es una negativa. O al menos con temor, ¿no? Hay un resquicio ahí de temor, de miedo. ¿Qué es el gran reto? Bueno, precisamente eso, transmitir esta información. ¿Qué es un centro médico académico? ¿Qué está haciendo para beneficiar al paciente concreto? Brindar más oportunidades. ¿Por qué? Porque un centro médico tiene la oportunidad de darle la atención de más alto nivel, pero también la más avanzada. Y eso no se puede lograr si no hay investigación. Tradicionalmente, cuando se abre un protocolo de investigación para una nueva droga, un nuevo medicamento, un nuevo procedimiento, en la mayoría de los países desarrollados esos se llenan rápidamente porque el paciente justamente está buscando lo más nuevo, lo de mayor atención. Creo que es un tema de educación, el que tenemos que educar al público, pero también nosotros los médicos tenemos que educarnos en nuestros modelos nuevos de organización, de trabajo en equipo colaborativo, vinculando la investigación, haciendo investigación translacional. Creo que también ahí hay un gran reto para nosotros, las instituciones educativas, particularmente las escuelas de medicina, formar en nuestros nuevos modelos, ¿sí? Y no en los tradicionales. Hay mucho por hacer, hay mucho por renovar. Yo creo que yo uso un encabezado, que es una frase que uso con mucha frecuencia, es que hay que poner también a debate el perfil del médico que estamos formando. Hay que realmente cambiarlo en el sentido, y no solo el médico, del profesional de salud, porque hoy se trabaja en equipo. Hoy no podemos concebir un entorno de salud sin la participación de enfermeras, químicos, farmacéuticos, administradores, gestores de salud y obviamente los médicos. Pero si te fijas, ya no es solo el médico. Claro. ¿Cuáles son los retos que usted visualiza, doctor? Primero están estos de poder organizarnos como centros médicos, promover más la creación de estos, y hay retos de recursos, de organización y de cultura. Luego está un reto educativo, es decir, formar en esta nueva visión, y creo que para eso este Foro Internacional de Liderazgo de Salud, trayendo expertos como Johns Hopkins Medicine International, con el apoyo de centros médicos consolidados como Puerta de Hierro y con la experiencia del Tecnológico Monterrey y de TecSalud en particular, podemos generar más espacios educativos nosotros y algunas otras organizaciones. Y la otra es también esta interacción con el financiamiento público, con ACID, y empezar a promover mucho más la investigación en el área de ciencias de la salud y ciencias biomédicas. Doctor, ¿estos retos en el mediano plazo pudieran afectar o beneficiar directamente la incidencia y la prevalencia de las enfermedades más
más alarmantes o de la epidemia, por ejemplo, de la obesidad, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares en el país? Así es, no, de hecho eso están haciendo. ¿Por qué? Porque estos nuevos modelos, estas enfermedades crónicas se salen del patrón tradicional de abordaje que teníamos de un solo médico, una enfermedad aguda, una sola visita. No, tienen que ser atendidas a través de un equipo de salud, a través de un programa orientado, y eso solo lo pueden hacer las organizaciones que tienen esta complejidad de los centros médicos, donde enfermedades crónicas como la diabetes, que bien mencionabas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, requieren precisamente de este nuevo nivel de organización. Parte del poco éxito que estamos teniendo, aunque ha habido éxitos, pero vamos a decir, no como quisiéramos, es precisamente por falta de nivel de organización en muchos de nuestros sistemas de salud, a nivel federal, a nivel local, y también la generación de una cultura alrededor de esto, ¿no? De la propia disciplina de medicina. Finalmente, doctor, este tipo de estrategias interdisciplinarias serían el futuro o son ya el futuro del tratamiento de estas enfermedades crónicas en tanto no haya una cura. Tú lo dices muy bien, son ya el futuro. Es decir, ahora sí hay cura, es decir, y hay diferentes niveles de lo que podemos hacer con los diferentes momentos de cada una de estas enfermedades. Es decir, podemos realmente una diabetes, sí la podemos revertir si la tomamos en las etapas iniciales, si se hace adecuado el abordaje. El cáncer, una buena cantidad de cánceres hoy, si son detectados, si son realmente diagnosticados de la manera adecuada y el paciente no pierde tiempo en un montón de curas ficticias o pseudocuras o voy a decir prácticas no validadas, también puede tener curas si se actúa en el momento. Igual las otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero, como decía, tenemos que tener el suficiente nivel de organización, la suficiente complejidad y sofisticación de nuestra organización para poder atender realmente estos problemas, ¿no? ¿Algo más, doctor, que considere importante? Yo creo que es fundamental que nos movamos a este nuevo nivel de atención donde se integra la investigación, porque precisamente, como decías, para estas enfermedades, lo que se está logrando en investigación, lo que se está avanzando, es fundamental que esté a disposición muy cercano a los pacientes, y eso se logra a través de sistemas académicos de salud o centros médicos académicos. Para saber más, temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados, tal y como lo oyes. Estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Pulso Saludable Internacional. Nosotros estamos trabajando, tenemos una alianza con Tec de Monterrey hace más de 14 años. Trabajamos juntos en varias áreas de educación y más recientemente con educación de estudiantes de medicina que van para Hopkins por un mes más o menos para hacer una rotación allá. En el principio con varias visitas de expertos de Hopkins en la área de seguridad al paciente, en Sigma, yendo a Monterrey para hacer programas de educación para diversos tipos de personal, incluso médicos, administradores de hospitales en México. Y más recientemente estamos haciendo intercambio de alumnos, de estudiantes de medicina de México, de Monterrey Tech, que van hasta Hopkins. Y también 4 años atrás empezamos juntos el FILS. Estamos en un foro un poco más chico, ahora está un foro mayor con representantes de varios hospitales alrededor de México. Entonces creo que los temas son más apropiados, mucho más amplios, y la conferencia va a ser muy éxito como todos los años, y espero que año entrante también tenemos una otra conferencia. Para saber más, saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno, razón por la cual tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse que esté respirando adecuadamente. Visita nuestra página en línea
www.pulsosaludable.com. El reporte especial en Pulso Saludable. Por supuesto que es un gran beneficio en todas las áreas de la medicina, pero como lo comentábamos hace un momento, es muy importante saber entender y conocer cuál tecnología está disponible y qué tecnología está aprobada que realmente beneficia a nuestros pacientes. No nada más es tener tecnología por tenerla. Sin embargo, la tendencia, como lo comentan, es cada vez más con mayor tecnología. Esto nos permite mejores resultados, un tratamiento más rápido y una recuperación más pronta, de tal manera que podemos tratar padecimientos que eran muy complejos antes y que ahora lo podemos hacer con mayor facilidad. ¿Cómo determinan ustedes la utilización de las tecnologías? Cuando la marca llega y se los propone, ustedes primero hacen un protocolo de investigación, se basan en los estudios que ellos ya han hecho para poderla adquirir y ya empezar a utilizarla en pacientes, ¿o cómo funciona? Por supuesto que hay que investigar el desarrollo de la misma tecnología, no nada más, obviamente no verla exclusivamente por la casa comercial, porque realmente eso podría tener un sesgo. Y el protocolo que nosotros tenemos es, lo juntamos con el grupo médico involucrado, si es cardiología, neurocirugía, lo que haya sido, se plantea la posibilidad, se ven las opciones de atenderlo, y bueno, después vemos las cuestiones económicas y que realmente funcione para nuestros hospitales. Es decir, hay un comité que se reúne para tomar decisiones en relación a las nuevas tecnologías. ¿La tecnología ahora mismo facilita la labor de ustedes en el diagnóstico, en la detección oportuna, o únicamente es un aliado coadyuvante, por llamarlo de alguna manera? No, dependiendo de la tecnología, pero obviamente en el diagnóstico hay herramientas muy importantes para mejorar los diagnósticos, evidentemente también para la prevención y el tratamiento, ¿no? Y una parte muy importante que comentamos hace un momento es la implementación del expediente clínico electrónico, que es una situación que en México todavía estamos en pañales y que, bueno, yo creo que esto va a marcar un cambio rotundo en la forma de manejar la medicina en un futuro. ¿Cómo sería el ideal en nuestro país, dadas las circunstancias y la fragmentación de los servicios de salud tan complicado que en otros países, cuando se los platicamos, preguntan que cómo podemos sobrevivir ante estas situaciones? ¿Cómo visualiza usted la utilización de la tecnología implementada en beneficio de los pacientes y de ustedes los expertos, por supuesto? Sí, la tendencia en la vida moderna es muy digital, todo, mucha intercomunicación, la inteligencia artificial, de tal manera que tenemos que entrar en ese rol, ¿no? Y una de las partes más importantes es el expediente electrónico, de tal manera que el paciente pueda tener consigo todo su historial médico y no tener que depender de ir con un médico en una forma tradicional para saber cuáles son sus situaciones, ¿no? En el momento que logremos realmente todos los hospitales del sector salud, tanto públicos como privados, tener una homogeneidad en un expediente clínico, yo creo que las condiciones pueden cambiar rotundamente en nuestro país. Y en los estudiantes, ¿cómo visualiza usted la apertura de las nuevas generaciones a la tecnología, la utilización de la tecnología? Por supuesto que están mucho más abiertos. Hay muchos estudios que usualmente los millennials adoptan una tecnología muchísimo más rápido que la gente que somos un poquito más anterior, ¿no? De tal forma de que yo estoy seguro que las nuevas generaciones nos van a empujar para adelantarnos a esta situación. ¿Qué mensaje finalmente le daría a la población en general cuando se ve inmersa en la posibilidad de ser atendida a través de un nuevo equipo y de pronto viene lo que decíamos antes, ¿no? Viene la negativa o el temor? ¿Qué les diría ahí, doctor? Definitivamente es un paradigma que hay que romper, ¿no? La forma tradicional de la medicina está cambiando. Por supuesto que en México estamos acostumbrados al día a día, al uno a uno, al confrontarnos directamente con el doctor. Pero bueno, las tendencias van a cambiar y ya yo lo estoy notando. En mi práctica médica, los jóvenes prácticamente nos comunicamos o se comunican con otra forma, con otros dispositivos y quieren tener todo más rápido, más seguro y sin tener que movilizarse tanto. Entonces yo creo que la tendencia va a ir cambiando y bueno, no tenerle miedo a la tecnología. Nosotros somos amantes de la tecnología, pero hay que utilizarla en forma correcta. Para saber más, estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte. ¿Cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más.
Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Las buenas noticias en Pulso Saludable. Dentro de nuestra visión como Tecnológico de Monterrey es precisamente formar líderes, ¿no? Y eso aplica también a nuestras carreras que tienen que ver con salud. No solamente la educación, sino que la formación que nosotros brindamos a los estudiantes, encaminada a que sean líderes, con ese espíritu emprendedor para afrontar los problemas y proponer soluciones, nos hace ver en cada uno de nuestros estudiantes ese líder potencial que estás mencionando. Y es responsabilidad nuestra brindar las herramientas necesarias, darle la formación adecuada para que eventualmente en su momento ocupe esa posición que estás describiendo, ¿no? Como un líder que no solamente sea por carisma, ¿no? Sino que también tenga la formación, las bases, los principios, el sentido humano, la ética, la responsabilidad moral, para precisamente ocupar ese liderazgo que, como tú sabes, pues no se puede designar, ¿no? Ese liderazgo se tiene que ganar y se tiene que ganar con todas estas características que te menciono. En resumen, yo veo en cada uno de los estudiantes que ingresan a nuestra escuela como ese líder potencial. Y la verdad de las cosas es que no necesitamos uno, necesitamos muchos. Necesitamos muchos porque al menos en el área de la salud, en el campo de la salud, son muchos retos, muchas áreas de oportunidad las que están pendientes, ¿no? Nosotros no solamente en la Escuela de Medicina, sino como institución tecnológica de Monterrey, pues sí visualizamos esa situación, que más que problema es una situación generacional. Y sí, no solamente nos preocupó, sino que ya nos ocupó. Y fue pensando en esto que se generó el nuevo modelo educativo, ¿no? El modelo TEC 21, en donde cambiamos radicalmente nuestra manera de enseñar o se cambió radicalmente la manera como los estudiantes van a aprender. Es un sistema que tiene, aparte de tener flexibilidad, está basado en retos y esto pues evidentemente ha requerido de una formación, una capacitación muy dirigida, muy especializada a nuestros colaboradores profesores. Y estamos convencidos que la implementación de este nuevo modelo, propiciando la participación diferente tanto del profesor como del alumno al resolver retos que tienen que ver con la realidad, va a fomentar ese aprendizaje, ¿no? Porque no es lo mismo conocer la teoría, explicar la teoría que implementarla, ¿no? Aplicarla. Entonces, como institución de educación superior, siendo conscientes de esta situación que acabas de describir, pues fue nuestra respuesta, ¿no? El implementar un nuevo modelo educativo que conocemos como TEC 21, que tiene esas características que te mencioné. ¿Un líder en materia de salud nace o se hace? Yo creo que son los dos componentes. Mira, para estar involucrado en el área de la salud, definitivamente requieres vocación y tienes que vivir con pasión todo el proceso de tu formación. Es ahí donde se conjuntan ambas cosas, ¿no? Tienes la vocación, ahora necesitas de las herramientas y de la formación que es precisamente la que te va a brindar la institución de educación superior para complementar esa vocación con la formación y poder ser un líder que pueda ganarse esa denominación, ¿no? De líder y no simplemente sea una designación. Para saber más. Hipo. Este es un sonido causado por la alteración o irritación en el diafragma, misma que sucede cuando comemos muy rápido, nos excedemos en el consumo del alcohol o respiramos por la boca o nariz de forma acelerada. Lo que significa que cuando tu cuerpo realiza este sonido, te está diciendo, alto, no lo ignores. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com.
En Pulso Saludable, hoy nos acompaña de la tarde con 49 minutos, 16 horas 49 minutos. A ver si Luis me puede ayudar a bajar un poquito el volumen para que no se vicien. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica uno de los expertos más destacados en materia de toxicología. Él pertenece al equipo de médicos del Hospital Juárez de México. Él es el doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya, médico adscrito al servicio de toxicología de la clínica del Hospital Juárez de México, y vamos a platicar con él sobre el centro toxicológico que tienen, uno de los más importantes ahí en este hospital, y también sobre las picaduras de los alacranes y cómo prevenirlas. Doctor, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarte también a todos. Gracias, doctor. Oiga, doctor, pues, ¿cuáles son las picaduras más frecuentes en materia de bichos o animales? Ustedes les llaman ponzoñosos, ¿cierto? Es correcto. Con respecto a los animales de ponzoña, aquí en la Ciudad de México, varía mucho con respecto al área de Jalisco, evidentemente. Pero podría mencionarles que aquí en la Ciudad de México los animales de ponzoña que se encuentran en mayor incidencia por generar accidentes a la población es el accidente fídico, lofidismo o mordeduras de serpiente, en primer lugar. Segundo lugar, vamos a tener las picaduras de alacrán, aunque no son de un significado clínico tan importante como en la zona de Jalisco. También llegamos a tener algunos tipos de envenenamientos moderados a severos. Posteriormente está la mordedura de araña, la que llamamos araña capulina o la viuda negra, que es la Artrodectus mactans. Después continuaría las picaduras por himenópteros, es menos frecuente, o las picaduras de abeja, que también así para que podamos entendernos. Y después, por último, también podríamos mencionar lo que son las mordeduras de Loxosceles reclusa, conocidísima como araña violinista. Oiga, doctor, ¿qué tan importante es para que la población conozca contar con un centro toxicológico como el del Hospital Juárez de la Ciudad de México, para que en caso de alguna mordedura o picadura, pues bueno, acudamos de inmediato? Alguna vez también me decían que es muy importante tomarle la foto en la medida de las posibilidades al animal o al insecto que nos haya picado, eso para contribuir a un recurso adicional a lo que nosotros experimentemos, para que ustedes puedan pues darnos el antídoto ideal. Okay. Con respecto a los centros toxicológicos, es importante que el sistema de salud cuente con ellos. Se menciona estadísticamente y por países de primer mundo que ellos tienen mayor infraestructura, 1 millón de habitantes, un centro toxicológico. Partiendo de esto, como podemos ver, no contamos con tal infraestructura. Una de las alternativas es, pues bueno, capacitación a los médicos, o recordar que hay centros de información y atención toxicológica. Jalisco tiene un centro de información y asistencia toxicológica, la Ciudad de México igual. De igual manera, ustedes pueden contar con nuestro apoyo para el reconocimiento. Pero bueno, esto recuerden algo muy importante, porque pues una araña en una foto es distinta, ¿no? Yo veo una araña en una fotografía y la veo enorme, ¿no? Inmensa. Y el reconocimiento de un espécimen va a estar, nosotros nos apoyamos mucho de aracnólogos o de biólogos, herpetólogos, con especialidades en el reconocimiento de serpientes o animales ponzoñosos. Entonces, siempre ustedes pueden acudir con nosotros y en la medida que se pueda orientarnos a lo que tenemos que hacer. Otra característica también importante es reconocer los signos y síntomas que está experimentando el paciente, y así también poder orientarnos qué es lo que debemos de hacer. También nosotros llegamos a apoyar al personal médico o a personal de atención a la salud para cuando tengan algún caso relevante o tengan dudas con respecto a ello.
Ajá. Oiga, doctor, pero también es muy importante el qué hacer. Imaginemos que estamos en un lugar, y yo le quiero platicar mi experiencia. Estuve hace unas semanas en Calakmul, y entonces ahí nos decían que hay a víboras coralillo, que hay anauyacas, y yo les preguntaba, estamos literalmente en la selva, yo le preguntaba, ¿ustedes cuentan con antídotos? ¿Qué pasa si en algún momento cruzas en alguno de los senderos y te sorprende uno de esos animales o una araña y te pica? Y ellos me decían que no, que desafortunadamente ellos no tienen ningún tipo de antídoto. Entonces yo le preguntaría, doctor, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante una eventual picadura y sobre todo de un animal que pudiera poner en riesgo nuestra salud? Ok, bueno, voy a comentar algo muy importante. La prevención ante todo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos en situaciones así, por ejemplo, de espeleología o vacacionando, y llegamos a entrar a alguna zona donde nosotros podamos irrumpir el hábitat de la especie, ¿no? Hablando del animal de ponzoña, porque ahí es donde nosotros podemos llegar a tener ese tipo de accidentes. Estos animales forman parte de un ecosistema, algo muy equilibrado, y bueno, nosotros llegamos a irrumpir a veces. Prevención va a ser la palabra clave para esta respuesta. Si vamos a estar en esas zonas, por favor evitemos utilizar o salirnos de senderos ya, pues bueno, vamos a ir a cargo de alguien que nos está orientando en una espeleología, ¿no? Y estamos vacacionando. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el lugar seguro? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tipo de vestimenta debo utilizar? Claro. Bueno, nunca estamos exentos. Ahora, ha de existir alguna posibilidad. También en esas zonas, allá te fuiste al sureste, ¿no? Ahí es donde pudiéramos tener algún lugar donde pudiéramos conseguir. De hecho, el personal de la salud incluso nos ha llamado, oiga doctor, ¿dónde puedo conseguir el antídoto de este tipo de animal de ponzoña? Pues bueno, inmediatamente nosotros podemos orientarlos, ¿no? Uno de los laboratorios que más nos apoya es el laboratorio Silanes, es que el que nos consigue rápidamente los viales. Y siempre hay alguien en alguna región del país. ¿Sabes qué? Tengo este tipo de envenenamiento. Bueno, hacen contacto directo con Silanes y ellos mismos pueden hacer la intervención o apoyarnos con estos antídotos. Finalmente, doctor, ¿cuál sería esta recomendación que usted haría? Y al mismo tiempo que la gente conozca que ahí en Hospital Juárez, pues ustedes cuentan con uno de los centros toxicológicos y con una gran variedad y cantidad de antídotos para los diversos animales o insectos que pudieran poner en riesgo nuestra salud. Ok, ante la sospecha de la picadura o mordedura de un insecto o de un animal que ustedes sospechen de ponzoña, por favor, recibir la atención de forma inmediata. Evitar poner cosas en la herida. De repente no estamos dados a que la cultura dice, ¿sabes qué? Ponte alcohol con ajo, ponte este remedio, ponte barro, entre otras cosas que pueden llegar incluso a complicarlo. Evitar todo eso. Y quizá ante la medida de que pues, si el paciente está experimentando dolor o inflamación, una de las pocas recomendaciones sería hielo local y acudir al centro, a un centro de atención médica para que pues le podamos orientar más, ¿no? Y otra de las cosas, ante la sospecha de una mordedura de una serpiente y vemos que tiene datos como un proceso inflamatorio de rápida evolución, lo más recomendable no es hacer torniquete ni succionar el veneno. Lo más recomendable es inmovilizar la extremidad afectada y trasladarlo lo más pronto posible a un centro de atención. La prevención siempre va a estar de antemano y ante cualquier situación, alguna duda, igual para el personal de la salud, tenemos nosotros disponible, ¿no? La línea telefónica para que ustedes pudieran, o incluso internet, internet para que ustedes pudieran contar con nuestro apoyo, ¿no? Para la asesoría más a profundidad. Doctor, pues le agradezco mucho haber participado en esta tarde Pulso Saludable con información de mucha relevancia, de mucho interés y sobre todo al conocimiento de que por fortuna en nuestro país contamos con un centro toxicológico tan importante como lo es
el del Hospital Juárez de México. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por la... Buenas tardes, que esté bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente, pues con esta información me toca despedirme, amigos cuyos de Pulso Saludable. No sin antes recordarles que tenemos una cita mañana en el programa, pero nos encontramos la próxima semana en la misma frecuencia, www.radiotv.mx. Como siempre agradezco a mi querida Gris Campos, que me apoyó en la producción y realización de este programa. Soy Liliana Noble Alemán. Tenga usted una excelente tarde. Adiós. RadioTV.mx presentó